Amados amigos hermanos, en esta ocasión vamos a hablar brevemente de las 13 apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Y podríamos añadir también antes de ascender al cielo. Fueron 13 apariciones y entonces vamos a ver esta cápsula de repaso de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Y como ya dijimos, y también antes de ascender al cielo. No se olviden que estamos cubriendo la vida de Jesús durante los últimos días de nuestro Señor en esta tierra antes de asumir su responsabilidad como nuestro mediador. Ya regreso para contarles. Amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones, un abrazo fuerte. Sean todos bienvenidos a este nuestro estudio, en este también nuestro programa, el doctor Anderson Habla. Por supuesto, yo soy el doctor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Muy agradecido, muy contento de Dios por permitirme llegar hasta sus hogares, por abrir sus puertas para compartirles unas palabras seguras de predicción bíblica. Amado Jesús estuvo sobre esta tierra durante 40 días después de su milagrosa resurrección. Durante ese tiempo, cientos de personas lo vieron como testigo de su resurrección. El Salvador consideró que debía aparecer milagrosamente a estas personas porque éstas serían testigos oculares de su resurrección de entre los muertos. Muchas de estas apariciones fueron a puertas cerradas, sin embargo, algunas fueron en espacios abiertos. A manera de repaso, para algunos de ustedes y para otros, material nuevo, quiero presentarles las 13 apariciones del Señor Jesucristo registradas en la palabra de Dios en orden cronológico para nosotros. Primero, se apareció a esta joven María Magdalena, y él lo hizo el mismo día de su resurrección, cuando ésta fue al sepulcro para ungir su cuerpo. Tal vez, amados hermanos, se ha dicho mucho de María Magdalena. Tal vez fue la primera persona en ver a Jesús por ser una de las más agradecidas, por haberle echado 7 demonios de ella. Desde ese momento en adelante, ella se convirtió en una de sus más acérrimos discípulos. Así es. La segunda aparición tiene que ver con otras 2 Marías que estaban con María Magdalena. Estas son Salomé y María, la madre de Santiago. Estas 3 mujeres parecía que de alguna manera estaban juntas, pero algo las separó. Cuando estas 2 mujeres iban a decirle a los discípulos que no habían encontrado el cuerpo de Jesús, repentinamente Jesús se les apareció. Acto seguida, corrieron hacia él y lo
adoraron. La tercera aparición de Jesús fue al apóstol Pedro. Sorpresivamente, la Biblia nos dice que apareció a Pedro sin dar detalles muy claros. Solo sabemos que cuando los dos discípulos que tuvieron su encuentro con Jesús, camino a ese pueblo de Emaús que estaba a unas 7 millas, 7 kilómetros de Jerusalén, regresaron esa misma noche a Jerusalén y aseguraron que Jesús se le había aparecido a Pedro. Cuarto, Jesús se apareció a 2 discípulos camino a Emaús. Desde la resurrección de Jesús al amanecer del domingo habían pasado unas 4 o 5 horas cuando se apareció a 2 discípulos que viajaban a Emaús. Él simplemente se les coló mientras hablaban, dándoles pies para que pensaran que era un forastero en el área de Jerusalén, porque no conocieron que era Jesús hasta más tarde, cuando lo invitaron a que se quedara a pasar la noche en la casa. Mientras bendecía el pan, pudieron reconocerlo, pero inmediatamente se desapareció. A esa misma hora, estos discípulos regresaron a Jerusalén para darle la nueva a los discípulos que tanto esperaban al Mesías. Quinto, se apareció a los apóstoles sin la presencia de Tomás. Cuando los 2 discípulos de Emaús llegaron a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, posiblemente en el aposento alto, el domingo por la noche, temblando de miedo, probablemente inmediatamente de comenzar a contar la historia de que habían visto a Jesús, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz sea a vosotros. Jesús trató de convencerlos de que Él era el Mesías y no un fantasma como ellos pensaron. Les pidió que miraran sus manos, que miraran sus pies y costado y que lo tocaran también. También les pidió que le dieran algo de comer y comió un trozo de pescado frente a ellos. Sexto, Jesús se apareció a los apóstoles con Tomás con ellos. Ya sabemos que Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se les apareció el domingo por la noche. Y cuando éste escuchó que Jesús se les había aparecido, no lo creyó. Más bien dijo que no lo creería a menos que viera las heridas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Bueno, como ya hemos planteado, 8 días después, Jesús se le apareció de nuevo a estos discípulos. Esta vez Tomás está presente. Jesús los saludó de nuevo con el mismo saludo: paz sea a vosotros. E inmediatamente se dirigió a Tomás y le dice: pon tus dedos aquí, en las heridas, en mis manos, y toca la herida aquí en mi costado. Tomás naturalmente creyó y terminó diciendo: mi Señor y mi Dios. La séptima aparición fue a sus 7 discípulos a orillas del mar de Galilea. Amados, en algún momento después de que Jesús se apareció a sus discípulos en Jerusalén, unos días más tarde se apareció a 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea. Allí estaban Pedro, Tomás, Natanael,
los dos hijos de Zebedeo y dos otros discípulos no mencionados por la Biblia. ¿Cómo se desarrolló la escena? Estaban pescando en un bote no muy lejos de la costa y pasaron toda la noche sin pescar nada. A la mañana siguiente, Jesús apareció en la orilla. Lo vieron, pero no reconocieron que era el Señor. Entonces les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces Jesús les dio la orden: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Bueno, creo que todos conocemos el resto de la historia. De hecho, la pesca fue tan grande que no pudieron subir la red a la barca. Pedro fue el primero en reconocer a Jesús y saltó de la barca y nadó hacia la orilla para encontrarse con él. Allí, en la orilla, todos desayunaron pescado con el Señor. El octavo incidente, Jesús se apareció a los apóstoles en un monte en Galilea. Tenemos que notar aquí que, diferente de las demás apariciones, Jesús, durante esos 40 días que deambuló por toda la tierra después de su resurrección, esta no fue una visita imprevista. Él había convidado a sus discípulos a esta reunión, por cierto, considerada muy importante tanto para él como para los discípulos. Necesitaba comunicarle la misión más importante, tal vez, de su ministerio y del de ellos: la gran comisión. Ellos debían continuar lo que Jesús había comenzado. Allí en el monte volvieron a ver a su Señor, a su Maestro, y lo adoraron. Jesús, por supuesto, los calma y les da algunas instrucciones importantes. Les pidió que no se fueran primeramente de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre del Espíritu Santo. Amados, tenemos que considerar que estos discípulos ya habían recibido el don del Espíritu Santo, pero ahora debían esperar que el Espíritu Santo los bautizara. No solo recibirían el bautismo en el Espíritu Santo, sino que Jesús les dice que recibirían poder del Espíritu Santo. Una vez dicho eso, los comisiona para que sean testigos de Él hasta lo último de la tierra. Inmediatamente después de decir esto, Jesús comenzó a ascender al cielo mientras todos los miraban. Y dos ángeles se aparecieron con buenas noticias a los discípulos. Amado, la novena aparición de Jesús fue a más de 500 hermanos. Como ya dijimos en principio, ese es un punto muy debatido entre los teólogos. No parecen ponerse de acuerdo con el apóstol Pablo. Piensan que Pablo cometió un yerro al decir eso. Sin embargo, lo único que puedo decirles es que la pluma del apóstol Pablo es inspirada en todas sus partes. Él nos dice que Jesús fue visto por Cefas, luego por los 12 discípulos, que deben ser 11, luego por más de 500 hermanos a la vez. Por lo tanto, parece lógico que este grupo lo hubiera visto en algún momento después de la reunión en el monte con los 11 discípulos. Amados, la 10ª ocasión Jesús se apareció
a su hermano Santiago, que ya hemos mencionado en otro video. Como ya establecimos en esta otra cápsula de estudio bíblico, Jesús hizo esta aparición sin que se nos diga dónde fue, y tal vez, cosa que también señalamos en el otro video, Jesús quiso visitar a toda su familia, ya que le había hecho una visita anterior a su madre y esta vez a su hermano mayor. La onceava visita, Jesús se le apareció a los apóstoles y comió con ellos. Hechos 1:3 nos dice que durante los 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles de vez en cuando para demostrarles de sus muchas maneras que estaba vivo. En ese día en particular, creo que fue el mismo día de su ascensión, Él comió con ellos en Jerusalén. Jesús también abrió sus mentes para que pudieran entender las Escrituras acerca de Él. Y una tercera cosa que hizo Jesús ese día fue prometerles que después de que se fuera, les enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que por tanto tiempo y que se quedaran en Jerusalén hasta que ese Espíritu Santo viniera, los bautizara y también los llenara. La 12ª aparición para los discípulos, después de la comida que tuvo con sus discípulos en Jerusalén, los llevó a Betania, al monte de los olivos. Cuando llegaron a ese lugar, no parece, por el texto, que les dijera mucho, muy poca cosa, excepto que pronunció una bendición final sobre ellos. Levantó sus manos, los bendijo y mientras los bendecía, fue llevado al cielo. Había llegado su tiempo de volver a la casa. El 13º de las apariciones fue a Pablo. Por lo que puedo entender del texto, Jesús se le apareció a Pablo 3 veces. Primero, en camino a Damasco, vio la presencia de Dios como una luz muy brillante que lo cegó de manera temporal. Y escuchó su voz. Número 2, lo vio en una visión. Y número 3, la noche antes de ser llevado a Roma, Jesús estuvo a su lado y también lo animó. Estas 13 apariciones, como se habrán dado cuenta, no están completamente detalladas. Sin embargo, si tienes pregunta en relación con cualquiera de las apariciones, no dude en comunicarte conmigo y podemos desarrollar el tema más ampliamente. Hoy simplemente quería señalar las apariciones y el orden de las apariciones de Jesús desde su resurrección hasta su ascensión al cielo. Por supuesto, incluimos la aparición al apóstol Pablo o Saulo, que se dio una vez que Jesús estuvo ya en el cielo. Mis amados, agradezco su atención y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.